Bueno, 1 de mayo y para recordar, para saber, para aprender un poco más, porque siempre hay algo más. Soy una convencida que atrás de cada fecha siempre hay muchas más cosas de las que pensamos. Yo no sé, lo voy a hablar con el experto acá, pero yo estoy convencida. Bienvenido, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, realmente, un No sé gustazo. si la fecha hacia la celebración o la celebración hacia la Yo fecha. creo que las dos cosas, Va, ¿sabes? es Pero como, bueno, ese eslabón perdido te lo dejo a vos, no, no, pues porque me parece que alguien tiene que descubrirlo, es decir, de qué manera las impresionante. fechas influyen en las cosas que suceden o en las cosas que celebramos en relación con él. En este caso, aparentemente no hay ninguna relación con la fecha. El 1 de mayo, Día de los Trabajadores, viene desde 1886 y mucha gente cree que los mártires de Chicago fueron ejecutados ese día y en realidad no. Eh, Se celebra la revuelta de Haymarket, que fue una protesta que los obreros anarquistas norteamericanos hicieron para exigir la ley de 8 horas, ¿no? La idea, el ideal de entonces, que eran 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso, 8 horas para la casa o la dispersión o el estudio, el crecimiento. Eh, Era una idea muy odiosa por aquel tiempo. El 1 de mayo lo que empezó fue la huelga general, en realidad, Claro. con ese objetivo. Recién el 4 de mayo fue la revuelta de Haymarket, una protesta en Chicago que terminó muy mal, digamos. Alguien arrojó una bomba de alquitrán y la policía respondió a balazos contra la multitud, digamos. Y fue una masacre horrible en la que fueron apresados, digamos, un grupo de obreros y dirigentes anarquistas que finalmente fueron ejecutados, ¿no? Algunos de ellos de la forma más absurda. Parsons, por ejemplo, no Eh, estaba, se sabía que no había estado ni siquiera en la revuelta de Haymarket, pero se entregó a la policía para no dejar solos a sus compañeros que habían sido apresados, fíjate vos. claro. Un jovencito de 22 años, el día antes se ahorcó en la celda para no ser sometido a humillación pública con un ahorcamiento, ¿no? Ujú. Pero bueno, ese es el motivo de que este día sea feriado. Pero como eso es muy conocido, me gustaría que conversáramos de algo quizás un poco menos desconocido. Esta noche también es la noche de Walpurgis, Ujú. la versión alemana de la noche de brujas. Ujú. Sabes que desde tiempos antiquísimos los germanos, que eran descendientes de los celtas, primos directos de los celtas, compartían junto con ellos una celebración en esta noche del 1 de mayo, que era la celebración de Beltane. Bel era una hermosísima diosa, la diosa más hermosa, digamos, de cada vez que se representaba de todo el universo celta, germano y nórdico, Ujú. que representa la luz y la primavera. ¿Sí? Ujú. Eh, la noche era conocida por esos lares como la noche de Beltane, es decir, el ascenso de Bel. Los nórdicos, los pueblos nórdicos, los vikingos y sus descendientes, le agregaron una chispa más, digamos, de ingenio. Pusieron a su propio dios Veneno, que es el dios del fuego, entre los nórdicos, entre los vikingos, por ejemplo. Y decían que esa noche, la noche del 1 de mayo, la noche de Beltane, es el día en que Beel, esta figura celta de la luz y la fertilidad, se encontraba con Beleno, el dios del fuego. Claro. Imagínate entre fertilidad y Ni fuego, hablemos, ni hablemos lo que pasaba. ni hablemos lo que Ni pasaba hablemos entre fertilidad y fuego. Es el encuentro en realidad de la primavera con el verano. con el verano. ¿Sí? Y, y allí se celebraba, por supuesto, entonces, con el pueblo entero entrando en los bosques, digamos, y haciendo allí una entrega espiritual, decían. Es decir, una inmensa orgía. Maravilloso. Una inmensa orgía popular. Allí no había luz, no había nada. Era todo el mundo con todo el mundo. Vale todo. Claro, le llamaban a los vínculos que se generaban esa noche, les llamaban matrimonios del bosque.
¿ya? Claro, Greenwood Marriages, claro, que duraban una sola noche, eran matrimonios de una sola noche, digamos. claro. Y muchos, por supuesto, muchos hijos eran concebidos en esa noche y se los consideraba hijos de la comunidad, es decir, Claro, eran alegremente obtenidos, les llamaban, ¿sí? claro. Este, por supuesto que cuando llegó el cristianismo, había que acabar con todo eso. Capaz Ahora, que no ¿cómo se fue visto hacía? con buenos ojos. No, no, seguramente no, seguramente no. Entonces, ¿cómo hacer que la gente abandonara esas prácticas milenarias? eh, que en realidad eran celebraciones, imagínate que lo que hacían era volver a fecundar la red de vínculos de la comunidad. Es decir, Totalmente. Y que eran necesarias, porque visto absolutamente. ahora, pensamos, qué loco, o sea, si haríamos eso ahora, ponele, vos en lugar de los fojones armás Una una orgía fiesta esa en mística, el sí, Parque Rivera, terminamos todos mal. Pero eran celebraciones sin necesarias. duda, sin ninguna clase de duda. Por cómo se moría la gente, cómo los hombres morían en las luchas, las Claro, mujeres morían de parto. O sea, los nacimientos eran bienvenidos. La luz. absolutamente. Ni En este la... último viaje que nosotros hicimos al desierto y a Bolivia, o sea, lo que yo más recalcaba era que o sea, pues tuvimos la suerte de estar unos días en el medio de la nada, donde la luz solar era, la energía solar era lo que teníamos, o sea que no había celular, no había luz, no había agua caliente. Entonces, ¿cómo la llegada del sol hay que Por celebrarla? supuesto, Nosotros ahora nos por damos supuesto. cuenta, si es de día, si es de Nos da noche lo afuera, mismo, no prendemos la sé, no luz, te... qué sé yo, pero Exacto, tenés el sí, freezer, tenés la estufa, tenés el aire acondicionado, sí, el sí, auto que va, ya, el auto ya dentro de poco, bueno, ya dentro de poco no, ya hay que le prendés la claro, calefacción desde adentro para que esté caliente cuando te vas absolutamente. a meter adentro. Exacto, O sea, no tenemos exacto. ni noción lo que es la necesidad de la luz y lo que es la necesidad del sol. Y eso es Y un nos problema hemos realmente serio. desconectado. Es decir, perdemos los significados de las Exacto, cosas. entonces eso visto ahora, decimos, ay, qué loco, estaban todos locos, ¿qué estaban haciendo? Claro, O sea, lo que hacían era perdurar y permanecer. exacto, exacto. Y bueno, y no olvidar el agradecimiento a la naturaleza Exacto, por aportar todos los elementos necesarios para la supervivencia, exacto. aún en las condiciones más duras. Sí, 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 sí. Bueno, lo cierto es que los cristianos ¿Cómo cortaron la decidieron cosa? A ver, acabar con el asunto, ¿ya? chao. Lo primero que hicieron fue empezar a difundir a través de la iglesia, de las misas, de las celebraciones, etcétera, el mensaje de que esa noche no había que ir al bosque porque esa noche los bosques se llenaban de aquelarres, de Sí, procesiones demonios. de muertos vivientes, de demonios desatados y todas las cosas más horribles pasaban en los bosques Sí, esa sí, noche, justo claro, esa sí. noche, ¿ya? Por supuesto que nadie les dio demasiada bolilla y las celebraciones siguieron adelante. Claro. Así que finalmente la Iglesia terminó apelando a un recurso muy común, como el de Harvey, etcétera, que era establecer ese día otra celebración Superponer. totalmente distinta, de sentido opuesto, digamos, que tuviese más que ver con la correntada de ese momento del catolicismo imperial y que era, bueno, exigir el retrato y la represión sexual, digamos, o sea, Exacto, justamente lo contrario. exacto. Como no tenían muchas cosas que celebrar el 1 de mayo, terminaron rescatando a una monjita de origen inglés, benedictina, de nombre Valpurga, que todo Mira. el mundo había olvidado. Tuvieron que Vamos salir a ver qué buscar, a ver qué quién pasó el 1 de cumplió años, mayo, qué ¿viste? Porque, pasó. este, la monjita efectivamente había hecho una larga peregrinación, había muerto en tierras de los germanos, digamos, justamente por predicar el catolicismo. Y eso hizo que fuera la celebración perfecta y le llamaron así la noche de Valpurga, digamos. Eso tampoco impidió que la gente se siguiera metiendo en los bosques. La celebración de la noche de la pobre Valpurga, lo único que quedó fue el El nombre, ¿ya? nombre. Se sigue llamando Walpurgisnacht, la noche de Valpurgis, y sigue teniendo el mismo sentido hasta el día de hoy, pleno siglo XXI, ¿eh? Claro. No vaya a creer que Mirá, eso mirá. cambia demasiado. Viene más combinado con, bueno, con la celebración de las brujas, digamos, entonces se hacen aquelarres en los bosques también, digamos, Claro. y un montón de cosas, digamos, pero que la gente resiste. eh, Resistió en aquel tiempo la imposición de las De prohibiciones las sexuales, de la prohibiciones. prohibición del cuerpo. Sí, sí. Eso es
para la gente, en aquellos tiempos más que nada, por lo que decías vos misma hace unos minutos, debe haber sido completamente contranatural, Ilógico, ¿ya? Absolutamente ilógico. absurdo, digamos, ¿no? Y si una comunidad sobrevive, si tenemos todos los hijos que Exacto, podamos, si tenemos si tenemos 14 hijos cada uno, y si se me exactamente, murió mi marido y yo soy la absolutamente. viuda, tengo derecho a entrar al bosque y poder salir preñada Claro, para nuestras, tener un hijo, para que después me ayude para el campo, con los exacto. ganados, con todas las cosas. Exacto, hay que pensar que en aquel tiempo la edad nuestra actual, por ejemplo, era la Ta- ancianidad, No, no, digamos, y claro. eran muy pocos los que Claro, los sobrevivían hasta 40 años entonces. eran viejitos. 40 años ya eran viejitas, ¿no? Como nosotros. Está claro, por eso te digo. Ahí va. Entonces, las calendas de mayo, Sí, sí, la noche de Valpurgis, los carnavales, claro. eh, todo eso eran y son, hasta el día de hoy me parece, actos de resistencia, digamos, celebraciones de resistencia cultural contra la imposición de un recato Un que nunca poco. tuvo, que siempre fue sentido por la gente como algo antinatural y que no tenía que ver. Si la gente puede aceptar la fe cristiana y católica sin Totalmente. necesariamente tener que aceptar esos recatos impuestos que Sin no hacían reprimir. sino empobrecer muchísimo la vida de las comunidades y de las aldeas Sí, en el sí, sí, medioevo, ¿no? sí, totalmente. Un poco lo que hablábamos antes de salir al aire, ¿no? Lo anárquico de la naturaleza. Entonces yo no sé si quedaba tan fuera del 1 de Mayo, Quizás, ¿no? quizás, quizás todo esto tiene que ver con actos de Sí, resistencia, sí, contra imposiciones injustas, digamos, exacto. o contrarias a la naturaleza de las cosas. Sí, sí, Cuando lo del 1 de Mayo hay que leer los diarios norteamericanos de aquella época, las cosas que se decían, digamos, sí, ¿no? sí. De que a los huelguistas que hicieron la revuelta de Haymarket, no, había que matarlos a todos, porque ellos estaban atentando contra la prosperidad económica de los Estados Unidos. ¿Cómo se les ocurría que un trabajador, en aquellos tiempos, la única ley que limita, en Estados Unidos, la única ley que limitaba el tiempo de trabajo y la duración de la jornada de los trabajadores, era una ley muy tibia que decía que estaba prohibido exigir a los trabajadores trabajar más de 18 horas por día. Bueno, ¿querés comer? ¿Querés dormir? ¿Qué querés vos Y la, también? O prox- sea, y por la propia favor. ley, la propia ley decía, la propia ley decía, salvo en casos de necesidad. Ah, bueno, Hasta eso estaba, por lo hasta menos eso estaba, estaba contemplado en salvo en esto. casos de necesidad se podía trabajar, en esos casos de necesidad se podía trabajar más de 18 horas. Qué horror, qué Entonces, la ley de horrible. 8 horas tenía muchísimo sentido. En Claro. aquel tiempo era una especie de odiosa revolución absurda, digamos, que venía de las chusmas, digamos, de las fábricas. Sí, sí. Pero hoy, imagínate, hoy no podríamos ni concebir, digamos, jornadas de Sí, 18 imposible. horas. Y yo creo que hay algo que yo mismo no puedo comprender, Mm, que aprendo a través de las historias y que tiene mucho que ver con esto que vos decís. sí. Quizás los momentos del año, no sé si serán, qué cosa, Sí, influencias cósmicas, como, energías, exacto, pero hacen que ciertas cosas pasen en ciertos días y no en otros, ¿no? exacto. Es como yo creo que es la pulsión de la vida. Es como dice Gibran, ¿no? Ansiosa de perpetuarse. Creo que Ansiedad. viene Yo por creo que ahí. viene por ahí y ojalá nunca pare. No, no, que no pare nunca. Gracias, Néstor, Un un placer gustazo como siempre. enorme. Gracias. Nos vamos a un corte, yo te estoy esperando acá, vos quédate ahí.